Sí, gracias. Mi formación de ingeniero agrónomo me ha permitido conocer la dimensión de los problemas ambientales que se generan en el agro. Por esa razón, desde hace más de 29 años he venido trabajando con agricultores, analizando los problemas que generan los usos de los agroquímicos, todo lo que está, los impactos de la agricultura convencional. Y uno de los mayores retos era plantear una alternativa concreta, basado en los principios agroecológicos. Ecosan nace en el año 2001 como una iniciativa para poder demostrar de que existen otras alternativas mucho más ecológicas, amigables con el medio ambiente, comparados a los modelos de agricultura convencional que se aplican en el valle, que están basados en el uso de agrotóxicos. Los efectos del uso de los agroquímicos, especialmente los plaguicidas en la agricultura, son impresionantes. El mayor problema está en la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación de los alimentos, y cuando estas son utilizadas de manera indiscriminada, definitivamente la carga tóxica de los alimentos que llegan a los consumidores es enorme. Y eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos en los diferentes valles de la costa del Perú. Esta experiencia parte de la propuesta orgánica porque integra los tres componentes productivos: crianza de los animales, trabajamos con los cultivos y trabajamos con los árboles. Los animales nos dan el recurso orgánico que sirve para alimentar al suelo. De esta manera lo mantenemos saludable. Los árboles regulan las condiciones climáticas y son refugio para la fauna benéfica que nos ayuda a regular las plagas. Y diversificamos los cultivos para que puedan generar un mecanismo propio de regulación de las poblaciones de los agentes que compiten con nosotros. Aplicamos muchas técnicas relacionadas al uso de los abonos orgánicos, como es el compost, como es el bokashi, como es el humus. Además tenemos abonos líquidos. Todo esto forma parte de la tecnología que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Para alimentar al suelo y para nutrir a la planta. También usamos métodos como el control etológico, trampas amarillas, trampas de luz, trampas alimenticias. Y usamos también preparados a base de macerados de plantas con propiedades biocidas que son bastante útiles y nos ayudan pues de esta manera a controlar, a regular las poblaciones de plagas. Empezamos a entregar nuestras canastas a los consumidores que están muy interesados en recibir alimentos saludables. Suscribimos un acuerdo con la cadena de restaurantes que forman parte del grupo de Gastón Acurio. Esta experiencia ha servido como una escuela abierta donde nos visitan estudiantes, agricultores, técnicos, para poder compartir la experiencia que desarrollamos. Y esto está determinando que muchas tecnologías que se han desarrollado acá están masificándose y están implementándose como una estrategia concreta para poder empezar a dejar de usar los productos químicos. Muy bien. Gracias por esta presentación. Y Lucho, nos gustaría que compartas algunos detalles más de la conducción del Fundo Ecosan en el Valle del Chillón. Adelante. Gracias, Saray. Bueno, quizás por qué yo decidí tener una finca para poder desarrollar esta experiencia. Como lo has manifestado, desde que yo egresé de la universidad, cuando salí a trabajar, algunos profesionales y especialmente con el Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente, donde trabajé, y me encargaron un proyecto que se llamaba Agroecología y Agroquímicos. Entonces, y una de las primeras tareas fue realizar el diagnóstico sobre uso de agroquímicos en el país. Entonces anduve el país mostrando los problemas de los agroquímicos, y por allí un agricultor en uno de los tantos talleres que hacíamos me pregunta: ingeniero, usted cuestiona mucho los venenos
pero usted es agricultor, tiene su chacra, ha comprobado. Entonces, como que me dejó un poco en la incertidumbre, ¿no? Entonces, él quería saber si yo realmente estaba cuestionando el uso de los agroquímicos en base a una experiencia de campo. Creo que eso marcó el punto de partida para poder iniciar con esta experiencia. Decidí adquirir esta propiedad en el año 2000 y empecé a trabajarlo en el año 2001. Entonces tenemos aproximadamente ya 20 años de implementación de esta experiencia en uno de los valles, diríamos, donde el uso de los agroquímicos es muy significativo. Y es el valle que ahora alimenta a Lima Metropolitana con hortalizas, pero lamentablemente las hortalizas que vienen del valle tienen una alta carga tóxica. Y por esa razón también nos juntamos un grupo de agricultores y formamos la Asociación de Productores Ecológicos del Valle del Chillón. Por supuesto que todavía somos incipientes, pero hay un grupo que está interesado en producir alimentos saludables. Y en este caso, Ecosan ha sido una escuela abierta para poder compartir estas experiencias prácticas. No es tan sencillo porque en el valle hay mucha presión del mercado, hay un uso muy intenso de los agroquímicos, la proliferación de vendedores de agroquímicos es enorme, permanentemente están entrando a las parcelas de los agricultores para ofrecer los productos y creo que el valle definitivamente ya está en problemas, pero la idea es a partir de esta experiencia volver a recuperar este valle que es muy importante para Lima Metropolitana. Entonces, quizás otro de los detalles importantes es que en todo este tiempo he podido ya validar lo que siempre le hemos escuchado al doctor Miguel Altieri y a la doctora Carmen Felipe de los principios de la agroecología. ¿Cómo funcionan esos principios? Y uno de esos principios es la diversificación productiva, la integración de la crianza de los cultivos y de los árboles. Creo que es una condición básica para que los sistemas sean sostenibles. Los procesos técnicos los podemos construir, los podemos innovar, lo podemos recrear, pero creo que la diversificación es una condición importante para que el sistema pueda funcionar. Esa es una lección clave para empezar en la construcción de modelos más sostenibles. También la experiencia de Ecosan me ha servido mucho para poder compartir estos aprendizajes cultores con mis estudiantes. Yo ejerzo la docencia más o menos continuada alrededor de 25 años. He podido, digamos, mostrarles a ellos directamente cómo es la que debemos construir los modelos más sostenibles, más amigables con el ambiente y que ofrezcan a los consumidores alimentos saludables. Hemos aprovechado para hacer muchas investigaciones y creo que hoy tenemos una información técnica valiosa para poder escalar la propuesta agroecológica, que ese es el mayor desafío que tenemos. También ha servido para poder visibilizar la importancia, ¿no?, de cómo nosotros podemos reconstruir la diversidad en los sistemas productivos. Más aún cuando tenemos un valle donde la aplicación de los insumos químicos es enorme, se genera lo que se llama el vacío biológico, donde la biodiversidad es la que pierde. Pero en la experiencia de Ecosan me ha demostrado que podemos recuperar la biodiversidad. Podemos recuperar la cantidad de aves, pájaros, podemos recuperar la cantidad de reptiles, sapos, culebras, podemos recuperar la fauna benéfica, podemos recuperar unos aliados impresionantes que nos ayudan a regular las plagas sin mayores dificultades. También es importante de que a partir de esta experiencia hemos podido establecer una serie de relacionamientos con otras organizaciones, relacionamientos con los cocineros, con las autoridades locales para mostrarle de que esto es una alternativa. Hace algunos días, diría semanas, nos visitó un congresista de la República y le planteé claramente uno de los grandes desafíos de los valles del Perú, que es
la necesidad de declarar la intangibilidad de esas tierras agrícolas, porque cada día las urbanizadoras informales lo van devorando. Yo creo que no solamente hay problemas de contaminación por agroquímicos, ahora tenemos un problema de que todos los valles con suelos de clase 1 se quieren sembrar cemento. Le dije al congresista que es urgente una ley de intangibilidad de las tierras agrícolas en el Perú. Solo así podemos salvar estas tierras que son fundamentales para la seguridad y la soberanía alimentaria. También aproveché para decirles pues que la necesidad de que tenemos que defender nuestra biodiversidad, que es la clave de nuestra sostenibilidad, que es la clave de nuestra seguridad alimentaria, que es la clave para poder mantener nuestros suelos saludables. Como se dijo en la mañana, la biodiversidad es una condición para mantener la estabilidad en el planeta. En ese sentido, esperamos que el Ejecutivo promulgue la ampliación de la ley de moratoria. Esperamos que no haya observaciones y que más bien esta ley sirva para potenciar estas experiencias que ahora estamos mostrándoles, estas experiencias de diversificación productiva, de masificación de la agroecología, porque van a ser las herramientas para poder recuperar y mantener nuestra biodiversidad, que es el único capital natural propio que tenemos para poder competir o desarrollarnos en el mundo globalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por compartir esta experiencia. Sin duda, hay muchas experiencias más relacionadas con las interacciones en el Valle de Chillón, que es uno de los 3 valles que se alimentan a la gran ciudad de Lima y sobre la cual hay muchas expectativas acerca de la capacidad que van a tener las autoridades y los ciudadanos por mantener estas áreas en pos de su propia seguridad alimentaria, de su propio abastecimiento. También estará pendiente la situación de los agricultores en el Valle de Chillón, ¿no? En donde, como lo has mencionado muy bien, el uso de agroquímicos es intensivo en el cultivo de hortalizas. Son interrogantes que vamos a tener que poner sobre el tapete en el crecimiento de la agricultura ecológica en el país. Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación a Gerardo Medina. Gerardo también es ingeniero zootecnista, es un viejo luchador desde las épocas de los encuentros ecológicos, desde la formación de la red de agricultura ecológica, ¿no? Y particularmente ha estado muy abocado en los sistemas de producción de café, de cacao, muy ligado a los procesos de certificación con grupos organizados de agricultores, ¿no? Que han accedido a diferentes mercados gracias a estas oportunidades, ¿no? Y estas decisiones de apoyar a los agricultores en un sistema de producción orgánico. Gerardo tiene una experiencia que está muy ligada a su experiencia en estos cultivos, la cual nos va a compartir. Es también actualmente consultor y es también inspector de varias modalidades de sellos ecológicos del mercado internacional y también del mercado local. Muy bien, entonces para esta presentación, Gerardo nos va a compartir un video, el cual vamos a poder ver. Muchas gracias. Paisajes y aromas amazónicos sostenibles, se ubica en la región San Martín, en el distrito del Pongo de Cainarachi, en la provincia de Lamas. Tenemos 2 fincas cercanas. Una finca está actualmente cultivada con cacao y maderables.
Es parte de Agroforestal Aromas Amazónicos, conformada por 3 socios. En la otra finca es donde soy propietario, que se llama Paisajes y Aromas Amazónicos Sostenibles, ubicado en el caserío en Convento, y aquí son 10 hectáreas. En la finca con Agroforestal Aromas Amazónicos tenemos 86 hectáreas, de las cuales 30 es un sistema agroforestal, cacao y madera, y en Paz tenemos 10 hectáreas donde tenemos palmito, donde tenemos frutales nativos como aguaje, tenemos diversos frutales, palmeras, cocos, y estamos complementando con la crianza de aves, crianza de peces, crianza de abejas, y estamos convirtiéndolo en una finca con enfoque agroturístico, porque tenemos y queremos que las personas de la región San Martín, la población de San Martín, conozca la riqueza que tienen las fincas, la biodiversidad que hay en el bosque. Aprendemos del bosque. Cuando trabajamos en agricultura sostenible, en agricultura orgánica, es muy importante tomar en cuenta en la zona de vida donde uno se encuentra. Estoy ahora aquí a 200 metros sobre el nivel del mar, en la selva amazónica de San Martín, y hemos encontrado varios teobromas nativos, majambo, cacahuillo, pero hoy nos encontramos con una planta nativa propia de estos ecosistemas. Y hemos encontrado árboles, pero no había encontrado en esta parte capirona. Capirona nativa. Estamos en la zona de vida de las capironas. Por eso que nosotros estamos convencidos que si sembramos capirona vamos a ser exitosos. Una práctica, una técnica en la agricultura ecológica es mirar qué hay en el bosque, imitar al bosque. Qué bueno que nos encontramos ahora aquí en nuestro terreno. Esta capirona, pero hay muchas más capironas con un buen desarrollo, un buen fuste, una buena autopoda. Entonces, nosotros creemos que sembrar capironas puede llevarnos al éxito. Estamos aquí midiendo, haciendo evaluación de nuestra capirona. Por ejemplo, esta capirona tiene 40 centímetros de circunferencia. Para saber el diámetro, dividimos los centímetros de la circunferencia entre 3.1416 y tendremos el diámetro. Esta tiene alrededor de 12 centímetros de diámetro. Soy Gerardo Medina, en Agroforestal Aromas Amazónicos, haciendo evaluaciones de capironas, promoviendo sistemas agroforestales climáticamente inteligentes. Majambo, primo hermano del cacao, un teobroma de un excelente perfume y aroma. Majambo debe estar presente en nuestras plantaciones. Ahora lo tenemos nosotros en una plantación nativa. Aquí tenemos varias plantas de majambo, pero ya también en nuestra nueva plantación estamos sembrando majambo. Este es un producto fabuloso de la Amazonía peruana. Majambo, para el... Teobromas. Aquí en Nuevo Lamas, en el distrito del Pongo de Cainarachi, en la provincia de Lamas, estamos encontrando varias plantas nativas. Aquí tenemos majambo, que es una planta, un teobroma, que tiene un sabor muy característico, pero ahora también tenemos otro teobroma que también hemos encontrado en esta comunidad. Este es otro teobroma que también es muy aromático. Ambos tienen la semilla blanca. Busquemos teobromas en Nuevo Lamas y comencemos a reproducir para el mundo. Teobroma para el mundo.
Nuestra empresa se enfocará en promover la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, pero hará conocer a las personas la inmensa biodiversidad que tenemos en la región San Martín. Aves, flora y fauna en general. Esperamos que muchas personas puedan visitar nuestros ecosistemas. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Tal vez quieras complementar la idea de esta experiencia, que es completamente diferente a la que hemos visto antes. Sí, gracias, Saray. Sí, como bien ha dicho Lucho, venimos desde hace un tiempo promoviendo sistemas agroforestales, promoviendo agricultura ecológica y ahora venimos promoviendo agricultura resiliente al cambio climático. Y creo que los sistemas agroforestales, los sistemas ecológicos son los más resilientes al cambio climático, ¿no? Habíamos quedado a pasar todo el video porque justamente hemos visto la parte primera, pero el video es 11 minutos y como ustedes se han dado cuenta, en sí no hemos hecho un video editado que me dijeron para enviarlo, pero no está editado, son varios pequeños videos que los publico en el Facebook. Disculpa, Gerardo, ¿deseas ver completo el video? Sí, la idea era que no participe en esta parte y solamente ver el video, que un poco para mirar las otras prácticas. Perfecto, sí, lo completamos. Un segundo, por favor. Gracias, Ivana. Paisajes y aromas amazónicos sostenibles, nuestro objetivo principal es trabajar en mejorar la actividad biológica del suelo. Nosotros estamos muy claros que el suelo es un organismo vivo y por lo tanto tenemos que trabajar en darle esa actividad que necesita el suelo. En nuestros principios que tenemos para trabajar y convertir en el suelo un organismo vivo, uno de ellos es el uso de biofermentos. Los suelos en general están degradados por malas prácticas agrícolas. Entonces estamos en un proceso de restauración de los ecosistemas y específicamente en restauración del suelo. Aquí yo estoy trabajando con microorganismos eficientes. Y estamos, como ya he mencionado también, nosotros estamos utilizando productos BioEn por su calidad en los resultados que se tienen. Aquí tenemos ya un producto elaborado, como pueden ver ustedes acá. Este es un excelente producto, es una excelente preparación. Esto ya estamos utilizando, ya estamos casi terminando. Y hoy vamos a trabajar en preparar 1000 litros. Para eso vamos a utilizar EM Compost, EM Agua y por supuesto 50 kilos de melaza más cerámica. Y vamos a utilizar varios sulfatos minerales, boro, zinc, cobre, manganeso, pero también vamos a utilizar roca dolomita, roca fosfórica. Lo que queremos es que nuestro producto tenga las mejores condiciones para nuestros cultivos. Estamos usándolo en palmito, usándolo en cacao, en banano, vamos a usarlo en maíz, en los diferentes cultivos y también vamos a incluir su uso en los forestales. Acabamos de sembrar más de 1500 bolainas, entonces vamos a utilizarlo en los diferentes cultivos que venimos haciendo aquí en nuestra empresa que se llama Paisajes y Aromas Amazónicos Sostenibles. Gerardo Medina, promoviendo una agricultura para la vida, una agricultura sostenible. Cuando el escobajo viene molido, viene triturado, hacer compost es mucho más fácil. Aquí tenemos ya en condiciones de llevar nuestro escobajo para usarlo como mulch. Este va a ser el elemento especial
para cuidar la actividad biológica del suelo. Biofermentos, quelataos y escobajo nos van a ayudar a activar al suelo. El biocarbón, carbón vegetal hecho con residuos de madera de acá de la finca que estamos haciendo nuestras construcciones. Este va a ser el material para enriquecer tanto al compost, pero también para aplicar directamente en la finca. El carbón tiene diferentes virtudes, propiedades, que lo vamos a conversar en nuestro siguiente video. Hoy solamente estamos aquí trabajando en activar el carbón con microorganismos eficientes que lo hemos preparado a base de compost, EM1, todos juntos, y también hemos aplicado algunos productos que nos van a permitir mejorar la calidad de nuestro biochar. Una de las prácticas que mejor conservan los suelos, especialmente los suelos de ladera, son las coberturas vivas. Hay diferentes coberturas vivas que se pueden utilizar en las plantaciones de cacao, en las plantaciones de café. Nosotros aquí estamos promoviendo e implementando la cobertura conocida como Calicia repens. Es una especie de comelina que genera una alta cantidad de materia orgánica de los granos del chocolate hacia la barra, de nuestra plantación hacia nuestra barra de chocolate Gerardo Medina. Hemos seleccionado las mejores variedades de cacao fino de aroma para llevarlo hacia nuestros chocolates. Aquí estamos con un cacao ICS 39, muy aromático, y que ahora ya está en la barra de chocolate Gerardo Medina. Consume chocolate Gerardo Medina al 70%. 70% de cacao en nuestra barra. Gracias. Bueno, disculpen, he hecho un video agregado de los videos que estoy publicando en Facebook. Lo que pasa es que estamos tratando de promover un cambio hacia la alimentación de productos saludables. En la zona, por ejemplo, se siembra palmito, sin embargo, muy pocas personas consumen palmito. Entonces, ahora estoy promoviendo el consumo de palmito, es un superalimento. Otro superalimento es el chocolate, principalmente el chocolate amargo, el chocolate 100%, chocolate 70%. Estoy promoviendo el consumo de miel. Ahora también estoy criando pescado, gallinas y huevos de chacra van a ser los otros productos con los que trabajaré. Vainilla, no incluí en este video, pero tengo varios sitios de vainilla nativa. Estamos viendo si la vainilla nativa tiene la fragancia y puede ser comercial, pero por ahora estamos estudiándolo en su hábitat para poder luego llevarlo hacia la producción. Sin embargo, también estoy sembrando vainilla planifolia, que es una vainilla que tiene un buen valor comercial. Por ahora recién tiene 8 meses nuestra vainilla. Vamos a incluir vainilla pompona. Eso es de más rápida producción. A los 15 meses, 18 meses ya se puede tener producción. Pero en sí lo que estamos haciendo es diversificar y producir superalimentos. Y creo que es muy interesante que la pandemia nos esté enseñando hacia dónde debe estar orientada las fincas. Producir alimentos para tener una vida saludable. Gracias, Saray. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por compartir esta experiencia. Sin duda, un gran potencial de las
muchas especies que todavía se mantienen en nuestros amplios paisajes y el potencial económico, ambiental y social que podemos tener al cultivar esta diversidad. Pues bien, vamos entonces, te agradecemos mucho, Gerardo, y vamos a pasar a nuestra cuarta finca. De aquí nos vamos desde las montañas orientales de los Andes, nos vamos hasta Colombia, ¿no? En donde vamos a presentar la finca Inés del Alma Mía, de propiedad de Miguel Altieri y Clarita Nichols. Quien va a presentar la experiencia es Miguel Altieri, a quien muchos conocemos porque Miguel es una referencia de lo que es el movimiento agroecológico en Latinoamérica. Miguel Altieri es ingeniero agrónomo con una maestría en entomología y un doctorado en entomología. Ha sido profesor de la Universidad de California en Berkeley. Es fundador de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, quien va a tener un congreso en los días a finales del mes de noviembre, y también es director del Centro de Estudios y de Investigación en Agroecología, del Centro Latinoamericano de Investigación en Agroecología, CELIA. Miguel conoce muchos espacios en todo el mundo en donde ha compartido las iniciativas de los pequeños agricultores, ¿no? Y ha compartido con la academia el tema de reconocer el conocimiento tradicional como una valiosa herramienta para la conversión de nuestros sistemas de cultivo. Bien, Miguel nos va a presentar él mismo, ¿no?, la experiencia de la finca que ahora tiene desde hace muy poco tiempo y los pasos que han dado en el trabajo de ella. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Saray. Muchas gracias a todos los colegas, amigas y amigos de Perú, de la RAE, con los cuales hemos colaborado durante tantos años. Bueno, la experiencia que quiero presentar no va a ser un video, porque no tuve tiempo. Tuve que salir de Colombia por cuestiones familiares. Estoy acá en California en este momento. Después de 38 años de profesor de la Universidad de California, me jubilé y junto a Clara Nichols, mi esposa y compañera y colega, compramos una finca de 2 hectáreas que se llama Inés del Alma Mía, que está en el suroccidente de Antioquia, más o menos a unas 2 horas de Medellín. Está a 1050 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene 1000 milímetros de lluvia en promedio. Ahí nosotros, además de tener una finca para nosotros, la estamos transformando en una escuela, una finca demostrativa para CELIA, que es el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, y de ahí proyectarnos hacia la comunidad local, como también para tener un punto de referencia internacional para la gente que esté interesada en visitar la finca. Bueno, esta finca la compramos hace un año y realmente comenzamos en febrero de este año a transformarla, utilizando los principios de la agroecología que algunos de los colegas ya mencionaban, los cuales son mejorar el reciclaje de biomasa, de manera de que haya un reciclaje continuo de materia orgánica y biomasa en el sistema, fortalecer el sistema inmunológico a través de la biodiversidad, creando hábitats adecuados para todos los antagonistas y los insectos benéficos que controlan plagas y enfermedades. Por supuesto, activar biológicamente el suelo, enriquecerlo de materia orgánica, minimizar las pérdidas de agua, de energía, de nutrientes y otros recursos genéticos, diversificación, romper los monocultivos, crear diversificación de especies y también diversificación genética, así como también en el tiempo y en el espacio, y de lo que llamaríamos la matriz paisajística de la finca, que tenga también unos bordes muy ricos en bosques naturales. Y todo el propósito de tener tanta diversidad es que hayan interacciones entre estos componentes, de manera a crear sinergias que nos van a llevar
a que se activen procesos fundamentales para el funcionamiento del ecosistema. Entonces, en el fondo, tenemos, ¿cierto?, la agroecología, que tiene sus principios. Estos principios toman formas de práctica, la diversificación toma forma de práctica. Ya vimos, por ejemplo, la diversificación que hace Luis, que hace Carmencita, que hace el compañero de los sistemas agroforestales, toman diferentes formas. Y estas prácticas desencadenan procesos. Cuando nosotros diversificamos, por ejemplo, se empiezan a producir procesos de interacciones entre los cultivos, pueden haber complementariedades, uno le provee hábitat para un insecto benéfico que controla una plaga del otro, o una planta produce biomasa que es utilizada por la otra como nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo lo que queremos con las prácticas es que se activen estos procesos agroecológicos que son fundamentales para que funcionen las fincas. La acumulación de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica, todo eso debería conllevar a un mejoramiento de la salud del cultivo, incremento de la biología y la fertilidad del suelo, una alta productividad total y un mejoramiento de la resiliencia frente al cambio climático, pero también resiliencia a otros eventos como la pandemia que estamos enfrentando en este momento. Entonces, todos estos principios que los teníamos teóricos en la cabeza, los tratamos de cristalizar, ¿cierto?, en la realidad, aprendiendo, leyendo el ambiente, aprendiendo poco a poco, interactuando en el trópico. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, hay una gran brecha. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a diseñar diferentes módulos. Los primeros son las huertas. Le llamamos las huertas rústicas, que están hechas de materiales como por ejemplo guadua, que tenemos muchas en la finca, en la cual se llena la mitad de esto con hoja del bosque y sobre esto el mismo suelo del bosque, hay mucho bosque en la zona, se cuela y se hace un cernido y se coloca ahí, y sobre esto entonces se producen las diferentes hortalizas, que también no sabíamos qué variedades de lechugas o de arúgulas o de misunas o de otras plantas se adaptarían. Entonces hicimos todo un trabajo de meter el máximo posible de variedades y ver cuáles se daban mejor. Entonces ustedes ven que aquí hay un salto, después de 2 meses ya las huertas están produciendo bastante. Aquí hay otra visión de la huerta, que atrás tenemos un sistema agroforestal con bananos, café, cacao, papaya. Y tenemos también una huerta que es medicinal, por supuesto. Y al final lo que nosotros hemos calculado, que una cama de 10 metros cuadrados nos puede producir aproximadamente unos 200 kilos de comida por año de vegetales. Y si una persona y una familia de 5 personas consume 72 kilos de vegetales por año, nosotros podemos satisfacer un 55% de las necesidades anuales de los vegetales de una familia de 5 personas. Nosotros somos ahí en total viviendo, el cuidador con su esposa y su hijo, más Clara y yo, somos 5. Bueno, una cama de 100 metros cuadrados nos puede dar, de 10 metros cuadrados, perdón, nos puede producir el 55% de las necesidades que tenemos. También hemos innovado con diferentes tipos de huertas. Ahí llueve mucho, entonces, por ejemplo, tener estas azoteas donde un bambú se parte por la mitad y se le pone tierra orgánica y ahí se crecen bien la misuna y hay otras plantas, ¿no? También estamos creando lo que se llaman las huertas rústicas, es decir, allá la gente tiene recursos locales, algunos no tienen guadua, pero sí tienen troncos viejos. Entonces aquí ustedes ven que se ponen estos troncos, sobre esto se le mete la biomasa máxima posible, vegetal, hojas, malezas cortadas, frescas, etc. Sobre eso se le pone un material cernido, de suelo cernido, y después ahí ustedes ven ya en producción la huerta, donde hay tomates, donde hay pepinos y otras plantas que están creciendo en el sistema. Aquí también hemos trabajado con huertas que están hechas de heno, que también es común en la zona. Entonces aquí este heno, después que se descompone, aquí está produciendo la huerta. Cuando se empieza a descomponer ese heno después de unos 3 años, ahí usted puede revolver toda esa tierra con toda esa paja, echarle un poco de estiércol y crear un compost que puede utilizarse para seguir fertilizando los sistemas. Después también hemos creado una huerta circular o mandala, en la cual también seguimos los principios, ¿cierto?, de la utilización óptima del espacio, de la luz solar.
Y aquí vemos como ya está en producción la mandala. Y esta mandala lo que se hace es que se va enriqueciendo con hojas del bosque o con ramas y hojas de gliricidia, el matarratón, que es una leguminosa que es un abono verde muy importante. Entonces, cada vez que nosotros cultivamos, después que se cultiva, se les coloca mucha materia orgánica encima que se descompone y eso va enriqueciendo entonces el suelo, mejorando la estructura del suelo, la capacidad de absorción de humedad, etcétera, etcétera. Por cada porcentaje de materia orgánica que incrementamos, podemos aumentar el almacenamiento de agua de 12 litros por metro cuadrado. Aquí ya la vemos en plena producción. Estamos utilizando, por ejemplo, estas plantas que son la higuerilla, el Ricinus comune como sombra, y también como biomasa que la vamos cortando y poniendo las hojas sobre las hileras. Muchas plantas en floración para atraer insectos benéficos, y hay una continua rotación de cultivos que estamos experimentando ahí para ver cuáles son las rotaciones y las asociaciones más óptimas. También tenemos otro módulo que son los huertos polifrutales, es decir, nosotros empezamos con 4 potreros que estaban llenos de pastos muy agresivos, que tuvimos que eliminarlos a mano, con machete, con asadón, y después, una vez que ya se eliminó el pasto, se le coloca una capa muy gruesa, de unos 20 centímetros, de hojas de árboles. Hay muchos árboles de hojas caducas ahí en la finca. Como pueden ver, también hay muchos bordes de mata ratón, entonces sacamos muchas ramas y muchas hojas como abono verde. Aquí ya ven que empezamos a establecer los árboles frutales, en los cuales se hace un hoyo grande y se llena eso de materia orgánica, de compost, se le echa también hojas verdes de gliricidia, y se ve cómo se está estableciendo entonces un huerto polifrutal con diferentes especies que están más o menos sembradas unos 2 a 3 metros de distancia. Aquí hay otras vistas que ven que le acabamos de poner gliricidia, y acá vemos cómo también esto tenía un cultivo de cobertura de mucuna que fue cortado, que es una leguminosa que fue cortada y se dejó como biomasa. Entonces, el secreto en el trópico es estar adicionando biomasa constantemente, porque los nutrientes están atados en la biomasa, no están en el suelo, ¿no? Y aquí vemos también que lo que estamos haciendo es que estamos sembrando maní forrajero alrededor de los árboles frutales, de manera de tener, por supuesto, una fijación de nitrógeno. También nos sirve para controlar malezas, y estamos experimentando entonces con esta especie. También hemos sembrado otras especies como piñas. Ahí está Clara con Nelson, que es nuestro ayudante. Estamos sembrándola con materia orgánica, por supuesto, con compost. Y una vez que esto ya está funcionando, después se le coloca hojas de bosque como mulch, nuevamente, de manera que haya conservación de humedad, adición de materia orgánica al sistema. También, mientras los árboles se establecen en los potreros, los árboles frutales, se siembran policultivos de maíz con frijol, con yuca, ¿cierto? Entre los frutales. Aquí ven ustedes, por ejemplo, estamos estableciendo un huerto polifrutal, y ya aquí estamos viendo cómo estamos empezando a sembrar frijol, maíz, yuca, etcétera, entre medio de los árboles frutales. Entonces aquí ya está avanzando en crecimiento el frijol con la yuca y el maíz, y una vez que el maíz ya se cosecha y el frijol, etcétera, entonces toda esa biomasa queda ahí en el suelo. Se incorpora todo el rastrojo, se deja como mulch, y eso va adicionando materia orgánica al suelo, que es fundamental, como les decía, para el funcionamiento de un suelo vivo, con buena estructura, con buena conservación, y también que, como hay una pequeña pendiente, conserve el suelo contra la erosión. Aquí vemos cómo estamos metiendo yucas, por ejemplo, en una zona donde tenemos frutales, en una zona heladera. Importante la matriz paisajística. Estos son bosques secundarios que rodean absolutamente la finca, donde hay una cantidad de animales que están visitando la finca, y insectos benéficos. De ahí sacamos también mantillo de bosque. Entonces aquí tenemos yuca, aquí tenemos tomates que están intercalados entre los frutales. Y por supuesto que también tenemos un componente animal. Hasta el momento solamente tenemos gallinas, tenemos 20 gallinas que tienen pastoreo libre, y también en la noche, por supuesto, se guardan en un gallinero porque allá hay tigrillos y zorros.
y se les alimenta también con plantas que se siembran alrededor de esta zona, que son el quiebrabarrigo, la titonia y otras especies que ellas de las cuales se alimentan. Aquí vemos las gallinas entonces pastoreando, ¿cierto? Y estamos metiéndonos también con la comunidad. Antes de la pandemia, en febrero, justo antes de la pandemia, hicimos talleres con los niños de las escuelas. También se han hecho algunas capacitaciones sobre compost con las madres de estos niños, de estas niñas. Y la idea es empezar un proyecto en un pueblo cercano que se llama Damasco, donde vamos a impulsar la creación de 20 huertas en diferentes casas y crear una cooperativa de mujeres que establezcan una cocina comunal donde puedan preparar platos que tengan y que sean muy accesibles para la gente que no come verduras casi ni frutas. Casi una porción de frutas y vegetales al día, cuando generalmente debemos tener como 5 como mínimo, ¿no? Para tener una buena inmunidad, una buena salud. También estamos haciendo proyectos de investigación, aquí aprovechando la visita de Luis Vázquez de Cuba, Jorge Félix de Puerto Rico y Robert Brunet de Haití. Estábamos discutiendo una metodología de cómo saber si una finca sigue o no sigue los principios agroecológicos. Entonces, aquí ustedes ven que básicamente lo que tenemos los principios, las prácticas, los procesos, pero necesitamos unos indicadores para saber si realmente los procesos se están dando y si acaso las prácticas de alguna manera coinciden o no con los principios agroecológicos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, estamos creando una serie de indicadores y esto va a salir dentro de poco publicado, esta metodología. Se mide la diversidad del paisaje, la diversidad de especies, la diversidad genética, la calidad del suelo, signos de degradación o pérdida de recursos, sanidad vegetal, dependencia de insumos externos, interacciones y flujo de recursos biológicos entre los componentes de la finca, o sea, el tipo de interacciones que hay, la resiliencia a las perturbaciones externas, el uso de energía renovable y el nivel de autosuficiencia alimentaria y energética. Entonces, el primer paso es hacer un listado de las prácticas que utilizan los agricultores, o sea, en este caso nuestra finca, pero se puede aplicar en cualquier finca. Se mira qué prácticas, por ejemplo, conducen a una mayor diversidad paisajística, qué prácticas conducen a mayor diversidad de cultivos, a la integración animal, a la diversidad genética, a la calidad del suelo, etc. Y entonces se hace, por ejemplo, supongamos que estamos mirando varias fincas, de 1 a 8 acá, y vemos, por ejemplo, la diversidad del paisaje, aquí vemos las prácticas y qué agricultores están usando esas prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que 6 de 8 agricultores están promoviendo diversidad paisajística. Aquí estamos viendo que 5 de 8 agricultores están promoviendo diversidad genética, etcétera, ¿no? Después, queremos correlacionar los principios con la aplicación de las prácticas, o sea, que las prácticas realmente están manifestando los principios agroecológicos, y entonces se ponen aquí las prácticas de manejo y se les pone aquí una X, cuáles de esas las prácticas están relacionadas con los 6 principios agroecológicos que les mostré anteriormente, que son estos, ¿no? Estos son los principios. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que incrementar el reciclaje de biomasa con mira a optimizar la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, que es un principio. Bueno, las prácticas que pueden conllevar a eso, diversidad de paisaje, diversidad de cultivos, calidad de suelo, etc. Y después ya hacemos unas observaciones directas en el campo y les ponemos un valor de 1 a 5 a estos indicadores. Por ejemplo, la diversidad del paisaje, le pongo un 1 cuando menos del 20% del perímetro de la finca está rodeada por vegetación natural diversa. Pero si está muy rodeada, como la nuestra, se le pone un 5, ¿cierto? Lo mismo con diversidad de cultivos, diversidad genética, calidad de suelo. Se establecen unos criterios y después se le pone un valor de 1 a 5 a cada un indicador. Y aquí ustedes ven, esto lo hicimos en Japón, donde comparamos 2 fincas orgánicas, ¿cierto? Y vemos que una está mucho más avanzada que la otra en ciertos principios versus otra que no. Y al final podemos entonces sacarle un promedio. Por ejemplo, este azul va a tener un promedio. Todos estos valores se suman y se dividen por el número de indicadores. Y lo mismo para el naranjo. Y entonces aquí vemos que si tenemos 9 fincas, hay algunas fincas que están sobre 2.5, que sería el valor medio, un umbral. Y aquí vemos que estas 2 fincas son las que están más avanzadas en relación a otras. Entonces estos serían como unos faros agroecológicos
que nos sirven de ejemplo para que vengan otros agricultores a través de mecanismos campesino a campesino y vean por qué estas fincas están más avanzadas, no tanto a copiar las prácticas, sino a observar qué principios agroecológicos son los que se están aplicando. Bueno, ahí está Clara gozando de la cosecha de algunos tomates de nuestra finca, y con eso quería terminar, y no sé si hay después, más adelante, tiempo para discusión y preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor Miguel, por esa presentación de la finca y por esta explicación acerca de cómo se pueden implementar diseños para cada situación, diseños de cultivo para cada situación. Yo quisiera, a partir de las presentaciones que ha hecho cada uno de nuestros panelistas, ¿no?, pasar a una siguiente rueda muy corta antes de pasar a realizar las preguntas. Dado que cada uno de ustedes ha presentado esta experiencia, pero muchos del público, y hay muchas preguntas que tienen que ver con cuál es el paso siguiente en esta transformación y cuáles son los retos que podemos tener adelante siguiendo la experiencia que ustedes han llevado adelante. Entonces, me gustaría poner como punto de discusión, en primer lugar, cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado en la implementación de estos modelos. Y en segundo lugar, cuáles son los desafíos o los retos que tenemos por delante para seguir promoviendo los modelos de producción agroecológicos. Bien, si es que quieren tener una participación breve, invito a que nuestros distinguidos panelistas, a partir de sus experiencias, nos digan eso precisamente que han puesto en la presentación de sus experiencias, ¿no? Las principales dificultades para poder llevar adelante estos proyectos de vida en algunos casos, y en segundo lugar, cuál es el paso siguiente, cuáles son los desafíos que tenemos como productores agroecológicos, ¿no?, como, digamos, el acompañamiento que debemos hacer hacia los productores, hacia los agricultores, y qué tenemos para adelante de desafíos frente a esta situación. Bien, no sé si Carmen, ¿quieres empezar esta discusión? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, nuestra experiencia, como usted, como sabe, Saray, data de hace 40 años. Entonces, empezamos primero, como agrónomos, dijimos, vamos a vivir en el campo, no en la ciudad. Y la verdad que nos felicitamos de haber tomado esa decisión, sobre todo ahora en esta época de pandemia, ¿no? Como dificultades, lo más importante, yo creo que todo esto es un cambio progresivo, ¿no? Si comparamos los primeros años a ahora, está mucho más diversificada la finca que al principio, ¿verdad? Sobre todo con agroforestería, etc. Y también es importante, teníamos que capacitar a nuestros propios trabajadores. No faltaba alguno que nos hacía ver que nosotros éramos seguramente unos románticos, unos idealistas, que había que utilizar pesticidas. Entonces les tuvimos que hacer entender. Además, por otro lado, decíamos, bueno, si perdemos, perdemos nosotros. Pero pues se fueron dando cuenta que no era así, ¿verdad? Y comenzamos como, primero, para producir los alimentos que la familia iba a consumir. O sea, porque no es más de 1 hectárea, un poquito más de 1 hectárea, 10.600, ¿no? No tenemos las tantas hectáreas que tiene Gerardo. Pero lo hicimos primero para nosotros, y, o sea, el objetivo era producir alimentos sanos, pero luego, obviamente, teníamos ciertos excedentes, y ahí fue que nos organizamos para formar esa organización llamada Ecológica Perú, ¿no?, para la comercialización. Y pues, hemos sido fundadores de la primera bioferia en Miraflores, ¿no? Porque también, y era una forma de compartir. Pero lo que sí, una actividad que hasta ahora la mantenemos y que realmente nos da satisfacción, es recibir estudiantes que hacen no solo sus prácticas, no solo de La Molina, de otras universidades, sino también sus trabajos de investigación. Nosotros no les cobramos por eso, al contrario. Los ayudamos porque nos interesa siempre estar probando, ¿no? Yo creo que eso es un reto, no, yo no diría un desafío, sino más bien es
cómo hacerlo, ¿no? Es como una propuesta a futuro. O sea que, porque una cosa, claro, es la teoría y hay que compararla con la práctica, ¿no? Y otra actividad que se fue desarrollando, que poco a poco, y es lo que nos está permitiendo, o nos ha permitido, porque ahorita está un poco paralizada, tener, digamos, ingresos, es el agroecoturismo. Por ejemplo, eso les proponemos a algunos agricultores, ¿no? Empezamos recibiendo primero turistas inclusive extranjeros, franceses, alemanes, americanos, ¿no? Yo hablo francés, podía hacer la explicación, Ulises en inglés, y trabajamos con algunas agencias, pero luego fueron pasándose la voz y comenzaron a llegar más ya colegios. Ahora recibimos muchísimos colegios, universidades, por supuesto, agricultores, ¿no? Y Políticos. algunos, pero lo importante es, empezamos el año 2001, tuvimos alrededor de 2.500 visitantes. Y comenzamos a cobrar también la visita, porque eso nos permitía ayudar a los estudiantes que venían a hacer su trabajo de tesis. Nosotros asumimos todos esos gastos, ¿no? Y también pagar a nuestros trabajadores. Porque tú sabes, con el sueldito de profesor universitario de una universidad pública no vivimos nosotros esa pensión. Bueno, pero eso se fue poco a poco incrementando y hemos tenido el año pasado más de 12.000 visitantes. Si sumamos del año 2001 al 2019, 207.000 y pico de visitantes. Pero ¿cuál es lo importante? No es tanto de que, bueno, he tenido un ingreso por eso. Es que eso nos ha permitido desarrollar otra actividad que creemos que es fundamental, la educación ambiental, sobre todo con chicos de colegio. ¿Ya? Inclusive para los chicos de colegio les hacemos una tarifa especial, ¿no? A un niño de colegio uno le pregunta, oye, ¿tú sabes de dónde viene el agua? ¿Y qué te va a contestar? Del caño. Porque para ellos es normal abrir el caño y de ahí viene el agua. Y entonces ahí les mostramos un mapa de la cuenca. Eso es importante, la mirada de la cuenca, de ese territorio mayor. Explicarles cuán importante es manejar bien el agua, no ensuciarla, no desperdiciarla. Igual con las materias orgánicas, no quemar. Y también se le pregunta a uno, oye, ¿y comes, por ejemplo, fresa? ¿Sí? ¿Ya has visto la planta de fresa? Es un árbol, dice alguno. No, no es un árbol. Les mostramos, ¿no? Y entonces, al final, salen con otra mirada. Y tenemos la satisfacción de que algunas veces han venido estudiantes universitarios y uno se me ha acercado y me ha dicho, aquí vine yo con mi colegio y ustedes me motivaron para estudiar ingeniería ambiental. Carambas, eso no tiene precio, ¿no? El saber que uno ha podido ir sembrando esas semillitas, ¿no? En las cabecitas. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser de una finca ecológica, como muy bien lo ha dicho Miguel, ¿no? Hay que aplicar todos los principios, ¿no? De esa agricultura ecológica de una manera muy, digamos, eficiente, práctica, pero sobre todo que eso sirva para ir cambiando un poco la mirada, ¿no? De la gente, de los consumidores, ¿no? Del público, de los jóvenes, de los niños. Y yo tengo esperanza en eso, en que los jóvenes, lo veo con los estudiantes, por ejemplo, de La Molina, que han formado sus círculos, ¿no? De investigación en ProPark, bueno, trabajo también que tú y Roberto Gas lo vienen haciendo en el huerto. Entonces, cuando uno va viendo eso y el interés que hay cada vez más por hacer una agricultura respetuosa del ambiente, entonces creo que eso es una gran satisfacción y creo que a eso tenemos que nos permita la agricultura ecológica cambiar la sociedad rural y mejorar las políticas de nuestro país, porque al final lo que necesitamos no es un crecimiento, como diría Ulises, solo económico, sino es un desarrollo humano, un desarrollo con calidad de vida, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, pero puede parecer de pronto, oye, esto es una idealista, pero yo creo que sí se está logrando, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Solo decirte que efectivamente la agricultura ecológica, la agroecología, puede ser transformadora no solo de paisajes, sino también de la actitud y la mirada que podemos tener sobre el planeta, sobre los recursos
y sobre la vida del resto de la población. Entonces, te agradecemos mucho porque realmente tú y Ulises continúan haciendo esta docencia en Casablanca con las impresionantes cifras del número de visitantes que tienen por año. Bien, entonces, muchas gracias. Daremos la palabra a Lucho Gomero. Yo quisiera introducir junto con este tema de los retos, los desafíos, ¿no? Las dificultades encontradas. Hay varias de las preguntas que hacen referencia a la disponibilidad del agua para los cultivos. Ya que estamos hablando de diferentes agroecosistemas, quisiera que pudieran incluir digamos, el uso de este recurso, ya que está sobre todo en cuestión el tema del el recurso limitado que puede ser el agua en muchos sistemas, y que ya está también el tema acerca de la huella hídrica que se puede generar en la producción de muchos cultivos a escala mundial. Si pueden introducir el tema que preocupa sobre todo en el Perú, que es un tema recurrente, el tema de la estacionalidad y de la cantidad del agua, si podrían incluir, ya que es una pregunta más o menos transversal que se han deslizado en los comentarios. Muchas gracias. Lucho. A ver, la primera, con respecto a las dificultades. Yo creo que cuando se empieza a implementar una experiencia, hay mucho entusiasmo, pero paulatinamente van apareciendo las dificultades. Estas dificultades están básicamente relacionados en el proceso de la reconversión del sistema productivo. Entonces, allí es un primer punto. Entonces, yo creo que una primera situación es que ese proceso de reconversión o ese proceso de transición hacia la propuesta agroecológica tiene que tener su espacio y su tiempo. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y creo que las etapas que están establecidas ya en los marcos teóricos nos dan esa ruta, pero sin embargo ponerlo en práctica en el campo, donde hay la necesidad de poder generar ingresos, donde hay la necesidad de que los agricultores tienen que, de todas maneras, monetarizar sus actividades económicas, no es tan sencillo. Y esto pienso que quizás esa es una de las primeras barreras. La otra dificultad, cuando trabajas con los agricultores y cuando uno trabaja directamente en el campo, es la incertidumbre desde el punto de vista si es que se garantiza o no se garantiza los niveles de productividad en el corto y mediano plazo. Por supuesto que después de tantos años de haber trabajado, ya uno tiene claro de que definitivamente en el mediano y largo plazo los resultados son contundentes. Pero en el corto plazo necesita, digamos, un soporte para que esta transición no genere dificultades a nivel de las familias que estén interesadas en involucrarse en el tema de la producción agroecológica. Una tercera limitante es el mercado. El mercado, entonces, por lo menos en caso de mi experiencia, como la finca tiene aproximadamente 4 hectáreas, las 4 hectáreas manejadas orgánicamente, entonces toda la producción de la finca no podía ser comprada, no lo compra el mercado, en otras palabras. Entonces, al final, estos productos van al mercado convencional. Son orgánicos, pero van al mercado convencional. Entonces, también ese detalle del mercado, de la garantía de que toda la producción se va a poder ofrecer o se va a poder vender, eso también es una limitante. Y ahora es una de las cosas que estamos trabajando a nivel de la Asociación de Productores Ecológicos del Valle de Chillón, cómo motivamos a los agricultores que entren en el proceso de producción agroecológica si no garantizamos un mercado donde se pueda vender lo que produce. Y por eso que estamos trabajando con el gobierno local, que en este caso la Municipalidad de Caraballo, para que pueda abrir una bioferia
¿no?, semanal para que todos los agricultores puedan ofrecer lo que producen. Otra limitante es el tema de la masificación de la tecnología. Creo que allí tenemos algunas limitantes porque las tecnologías que maneja la agroecología son tecnologías de proceso, son tecnologías que se generan dentro del sistema. Entonces, una de las limitaciones definitivamente es cómo logramos que estas tecnologías sean aprendidas, sean adoptadas y sean, digamos, masificadas. Creo que allí también hay otra limitante. Y eso ha sucedido, ¿no? Eso sucede, digamos, cuando uno quiere trabajar en extensiones ya mayores, los insumos o la materia prima de los recursos que te van a servir como parte del diseño de la tecnología no siempre están disponibles. Y otra limitante para poder desarrollar es definitivamente la potencialidad de los recursos que dispones, especialmente los recursos transversales, como se mencionaba último, el recurso suelo, el recurso agua, ¿no?, el recurso clima, ¿no?, van a determinar el nivel de viabilidad o va a determinar la velocidad de la transición agroecológica. Entonces, creo que esas son algunas lecciones aprendidas en estos cerca de 20 años de implementación. Ahora, como se dice, la película está completa, sabemos cómo se debe procesar. Yo me acuerdo en la década del 90 discutíamos no sobre el tema de la transición agroecológica, algunos decían o eres o no lo eres, siquiera no se aceptaba el tema de la transición. Por lo menos ahora entendemos que la transición agroecológica, ¿no?, es muy importante, especialmente si queremos masificar, que la propuesta se amplíe a más productores. En ese sentido, para responder a la segunda pregunta, muy breve, los desafíos. Yo creo que uno de los desafíos, de acuerdo a mi experiencia, es cómo acompañamos de manera permanente a los productores que quieren entrar en este proceso. Y eso lamentable no la hay. Y además todavía creo que quizás la pandemia nos ha creado una condición muy favorable para visibilizar la importancia de producir alimentos saludables. Ahora hay una demanda, pero ahora no tenemos suficiente oferta de productos saludables organizados. Entonces, ¿cómo se genera una brecha, ¿no?, en el sentido de que los agricultores no tienen esa capacidad de poder generar una oferta para poder atender una demanda, pero de manera organizada? Entonces, un primer desafío es cómo acompañamos, cómo le damos asistencia técnica, cómo competimos en un escenario donde la industria de agroquímicos tiene controlados los territorios, entre comillas, desde el punto de vista de asistencia técnica, pero más es lo que venden sus productos. Un segundo desafío, y este es un tema, por ejemplo, hablando del FAI agrario, ese es el esquema, digamos, de los apoyos. No apoyan la diversificación del sistema productivo, no apoyan la finca, ¿no? Entonces apoyan el producto, apoyan el cultivo, apoyan una línea. Entonces siempre he pensado de que estos proyectos de cadenas de valor, estos proyectos como de crédito, más bien empujan a un proceso de simplificación del sistema, empujan al monocultivo. Creo que los sistemas financieros, especialmente ahora orientado a la agricultura familiar, tienen que pensar que su financiamiento es para la finca, es para la diversidad. Eso es importante trabajarlo y todavía no está en el esquema de los agrónomos que ahora tienen pues algún nivel de influencia dentro del Estado. Un tercer desafío es este tema de las cadenas cortas de comercialización. Creo que si nosotros logramos consolidar la propuesta de las cadenas cortas, podemos asegurar que más agricultores se sumen. Yo siempre digo, estoy preocupado porque yo estoy más o menos 30 años embarcado en esto y la velocidad de crecimiento de los agricultores agroecológicos todavía es muy pequeño. Necesitamos un escalamiento pero fuerte, necesitamos masificar. Esperamos que el escenario de esta
pandemia y la construcción de la nueva normalidad nos pueda dar una oportunidad, por ejemplo, para que esto pueda crecer de manera sostenida. Eso depende de algunas políticas concretas, ¿no? Y por último, el último es el desafío de los nuevos cuadros profesionales. Por ahora, creo que hay un avance significativo en la formación de los futuros profesionales, pero quizás todavía es poco lo que se está haciendo. Necesitamos que el sistema de la formación de los técnicos en los institutos agropecuarios, de los profesionales en ciencias agrarias de las universidades, tengan un enfoque integral de lo que significa el manejo de los sistemas de producción. Todavía siguen saliendo con los enfoques lineales de las cadenas de producción por cultivos. Por ejemplo, a mí me preocupa el caso de la palta, es un ejemplo. La palta es uno de los árboles más nobles para que se integre a los sistemas productivos. Es la que mejor entra a los sistemas agroecológicos, ¿no? Y te da unos frutos de alto valor nutritivo, pero también es uno de los mejores para refugiar la fauna benéfica, para crear las condiciones o regular el clima. Pero ahora tenemos plantaciones de monocultivo de palto. Por supuesto que ahora no le vamos a echar la culpa al palto. Lo que tenemos que culparles son a los que diseñan el modelo. Y eso es lamentable. Y no estamos discutiendo sobre esos temas que son relevantes. Está creciendo el monocultivo de palto en todo el Perú. Por ejemplo, ese es un problema ya en Chile, es un problema en México. Y no quisiéramos que cultivos tan nobles como es la palta, el lucmo, y muchos otros, especialmente en las zonas de los valles interandinos, en las zonas de las quebradas, estén monocultivizándose y alterando toda su dinámica de desarrollo, y seguramente van a aparecer algunas enfermedades que no la vamos a poder controlar y al final todos vamos a perder. Entonces, los desafíos definitivamente son bastante grandes y solo haciendo un esfuerzo conjunto, solo haciendo que el movimiento agroecológico apueste para poder lograr que este modelo de producción es la única opción que tenemos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que necesitamos recuperar nuestra convivencia con la naturaleza. Muchas gracias. Tu micro. Saray, tu micrófono, Saray. Saray, tu micrófono, por favor. Un segundito que le estamos... Sí, disculpen, por favor. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias, Lucho Gomero, por compartir estas reflexiones, ¿no? Y la preocupación acerca del futuro de la agricultura ecológica en el Perú y la comprensión que pueden tener estos conceptos y estas prácticas, ¿no? En el diseño de políticas favorables o de decisiones a nivel de los proyectos regionales, locales. Vamos a continuar esta reflexión con las opiniones y las reflexiones que nos pueda dar Gerardo Medina. Gracias. Sí, yo creo que en cada ecosistema hay sus particularidades, en cada región. La Amazonía es complicada. Cuando uno está en una parcela, o sea, voy a hablar de mis dificultades, sacar análisis de suelo, por ejemplo, a 200 metros tienes un pH diferente. Entonces, los suelos son totalmente complicados. He estado en algunos ecosistemas donde a 2-3 metros ya es un arenal. Encima está el suelo, pero abajo está el arenal. A 20 metros encuentras suelo calcáreo y a 200, 300 metros el suelo es ácido. Entonces, trabajar en ecosistemas de ese tipo es sumamente complicado. Entonces, conocer los ecosistemas creo que es un poco las dificultades, ¿no? Y muchas veces no hay investigación a ese nivel.
Yo he querido, por ejemplo, consultar sobre forestales. He ido a varios profesionales porque queríamos ver rendimientos de la capirona, edad de corte, mercado de la capirona o de otros forestales. No existe mucha información. Entonces, información sobre los recursos también es bastante complicado. Pero he tenido algunas dificultades. Nosotros, nuestro proyecto era hacer 100 hectáreas de cacao, pero no teníamos fondos, entonces comenzamos a hacer 30 hectáreas. Aparentemente era sencillo trabajar con la comunidad, pero el tema de mano de obra para hacer un sistema agroforestal es bastante complicado, ¿no? Entonces, para nosotros, las dificultades han estado por el conocimiento de los ecosistemas, que no es tan sencillo, por los suelos marginales donde estoy haciendo agricultura. Por ejemplo, tengo varias hectáreas en reconversión, han sido suelos de coca por muchos años y luego 20, 25 años ganadería, suelos totalmente compactados, degradados. Entonces, hacer agricultura ahí es sumamente complicado. Yo creo que hay varias cosas que necesitamos hacia adelante, ¿no? Muy bien lo mencionas, el agua, ¿no? Y no voy a meterme en el tema del agua, por ejemplo, como están pasando con el palto, ¿no? Que están consumiendo demasiada cantidad de agua. Nosotros estamos queriendo hacer cacao y estamos queriendo poner sistemas de riego. Cuando comenzamos a analizar las fuentes de agua, nos dimos cuenta que agua no hay. No hay. O las fuentes de agua están bastante bajas y bombearlas cuestan mucho dinero. Por ahora, por ejemplo, ese es un reto. Sin embargo, estoy en una región donde hay una buena cantidad de ordenanzas enfocadas, por ejemplo, en cero deforestación. La marca San Martín está promoviendo cero deforestación. Hay otras experiencias muy interesantes aquí en la región, con Pur Project, por ejemplo, que están reforestando, están sembrando árboles, alrededor de 3 millones de árboles con las cooperativas Acopagro y Oro Verde. Entonces, hay iniciativas, pero lo que estamos queriendo, por ejemplo, conseguir fondos. Hemos ido al agrobanco a buscar recursos y realmente sus tasas de interés son inaceptables, ¿no? Son demasiado altas para hacer una nueva finca, ampliar nuestros ecosistemas, ¿no? Siempre hablamos de dar valor agregado y hacer nuestros propios productos. Otra realidad que recién lo aprendí en estos tiempos, los productores ganan poco, más ganan los maquiladores. El costo de mi chocolate, la materia prima es 1 sol, pero procesarlo me cuesta 3 soles, una barra de 70 gramos. Entonces, no hay propuestas que apoyen a los productores para procesamiento de sus productos. Necesitamos ese tipo de políticas de apoyo a los productores. Hay bastantes iniciativas del Minagri, en Agroideas, varios fondos, pero no están logrando cambios porque están trabajando de manera individual, no están haciendo propuestas de manera conjunta. Necesitamos que las políticas realmente ayuden al desarrollo de los productores. ¿Qué más? Bueno, respondiendo a algunas preguntas, yo comencé también trabajando con organismos de montaña. Sin embargo, conseguir el material, eso es factible, conocido, pero opta o por falta de mano de obra y otras cosas, utilizar los recursos que están disponibles de bajo costo. Siempre estoy haciendo costos, cuánto me cuesta 1 litro de mi biofermento, comparado con si lo hago desde
los organismos de montaña. Ramón Vega preguntaba si es que con la cal de Lomita, mis niveles de uso de insumos es bastante bajo. Lo que estoy es tratando de trabajar en la actividad biológica del suelo, pero tengo suelos que están de 4.5 de pH. Entonces, tenemos que ver cómo mejoramos esos suelos, ¿no? Para tener un mejor aprovechamiento de los recursos, de los insumos, de los nutrientes. Entonces, para mí hay varios retos hacia adelante, pero que no es solamente un tema desde el productor. Yo creo que los retos están también desde las políticas. Cómo se hacen las políticas, cómo llegan los recursos hacia las fincas. Eso sería, Saray. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Y en realidad son muchas las dificultades que enfrentan los productores y muchos los retos, ¿no? Vamos a escuchar las reflexiones de Miguel sobre estos temas que hemos planteado acerca de las dificultades y los desafíos que tenemos para adelante. Gracias. Bueno, yo creo que voy a hablar más de mi experiencia, poca experiencia que tengo ahora como productor. Aunque sí, muchas de las dificultades que enfrentan los campesinos son similares hasta cierto punto, ¿no? Para mí, la principal dificultad ha sido entrar en un ecosistema que no lo conozco y comenzar a hacer la agricultura, ¿no? Entonces, los principios agroecológicos son universales. Alguien por ahí me dice que en uno de los chats que por qué no menciono los principios agroecológicos de la FAO. Bueno, la FAO se subió al tren de la agroecología hace poco y nosotros estamos funcionando en América Latina con los 6 principios agroecológicos que les describí anteriormente y creo que ha sido con éxito. Eso no significa que no se puedan agregar más principios, pero los fundamentales son los que les planteé, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de los agroecosistemas. Estos principios entonces son universales y se aplican, pero buscar las formas tecnológicas es el gran desafío en un ecosistema nuevo. Por un lado, ¿cuáles especies? ¿Cuáles rotaciones? ¿Qué asociaciones de cultivo? ¿Qué variedades son las que mejor se adaptan? ¿Cómo manejar la heterogeneidad del suelo que mencionaba Gerardo? Etcétera. Hay muchos desafíos y también empezar a conocer también las limitantes, ¿no? Que tienen que ver con las limitantes del suelo, pero también las limitantes bióticas que allá en la zona donde nosotros estamos tenemos la hormiga cortadora, tenemos monos, tenemos armadillos, tenemos pájaros que de alguna manera también toman un pedazo de la producción. Entonces todo ese tipo de cosas toma su tiempo y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y para eso, cuando uno está en una zona agrícola, se puede capitalizar en el conocimiento tradicional de los campesinos que están ahí, que han estado haciendo agricultura por muchas generaciones. Pero en la zona donde nosotros no estamos, es una zona que los campesinos fueron expulsados por procesos de violencia y por ganaderización. Entonces casi no quedan agricultores que tengan conocimientos tradicionales que podrían ser aplicables a lo que estamos haciendo ahí. Ahora, nosotros, alguien también preguntaba si acaso nosotros hacíamos agricultura orgánica o agroecología, si había alguna diferencia, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que la agroecología es una ciencia universal que da los principios cómo se diseñan y manejan los agroecosistemas. Ahora, hay gente que viene de la escuela orgánica, otros vienen de la agricultura, cierto, biodinámica, otros vienen de la agricultura antropofósica, qué sé yo, hay varias escuelas y cada una de ellas tiene la permacultura, etcétera, y tienen sus propias escuelas y sus propios principios. Y yo respeto eso. Lo que pasa es que uno puede analizar, utilizando la metodología que les planteé al final, un sistema orgánico y ver que, por ejemplo, no cumple con todos los requisitos agroecológicos y que se los cumpliera, se optimizaría aún más ese sistema. Entonces, hay fincas orgánicas que siguen los principios agroecológicos y se llaman orgánicos, porque se certifican, ¿no? Pero desde el punto de vista agroecológico están funcionando perfectamente. Y hay otras que no. Hay otras que utilizan monocultivos con sustitución de insumos, no siguen los principios agroecológicos, ¿no? También creo que es muy importante la cuestión del agua. El manejo del agua es fundamental. La zona nuestra acá en 1000 milímetros, pero hay periodos de sequía que a veces te entienden 4 meses. Entonces ahí todo lo que tiene que ver con cosecha de agua durante la época que hay agua,
todo lo que es conservación del agua con mulch, con coberturas de suelo, con materia orgánica que incrementa la capacidad, ¿cierto?, de absorción de almacenamiento de agua, y también el enriquecimiento de la biología del suelo, sobre todo con micorrizas, que juegan un papel fundamental en extender biológicamente casi en un 80% el sistema radicular de las plantas, de manera que capturen más agua y también capturen fósforo y otros nutrientes del suelo. Y por último, el tema del escalonamiento. Un enfoque son los que hemos planteado acá. O sea, por ejemplo, Carmen y todos los que estamos aquí, de alguna manera tenemos un faro agroecológico, un centro de demostración donde los principios agroecológicos se manifiestan. Bueno, las visitas a esos centros son fundamentales. Carmen recibió 200.000 o algo así visitantes en un periodo de 20 años. Bueno, eso es increíble. Y toda esa gente de alguna manera captura, ¿cierto?, una enseñanza, y los faros agroecológicos entonces toman ese rol de demostrativo, y que la gente no vaya a copiar las tecnologías, porque todo cambia, como decía Gerardo, los ecosistemas todos varían. Entonces son los principios los que hay que enfatizar, no tanto las prácticas, porque las prácticas toman otras formas tecnológicas de acuerdo a las condiciones sociales, ambientales de cada zona. Y también el otro es el rol de los movimientos, de los gobiernos municipales. O sea, los gobiernos municipales pueden tener una función muy importante en fomentar el escalonamiento de la agroecología a través de políticas locales, ¿no? Y yo participé hace 2 semanas en un encuentro con la Asociación Boliviana de Producción Biológica, donde ellos tienen un grupo de alcaldes que están discutiendo, y creo que también en Perú, están discutiendo políticas a nivel municipal para una reconstrucción agroecológica post-COVID-19, porque lo que ha sucedido con esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que no podemos seguir dependiendo de las grandes agriculturas industriales, las grandes cadenas globalizadas de transporte de alimentos, sino que hay que poner la producción de los alimentos en las manos de los campesinos locales, para crear las cadenas cortas, para crear entonces estas cuencas alimentarias locales que van a ser mucho más resilientes cuando vengan más pandemias, que van a romper, ¿cierto?, la lógica de la agricultura industrial y de las grandes cadenas alimentarias. Bueno, esos serían mis comentarios, Saray. Muchas gracias, Miguel, por esas reflexiones. Y yo quisiera simplemente continuar con algunas preguntas específicas que se han vertido en el chat y en las redes, ¿no? Una de ellas que aparentemente, bueno, no tiene que ver con una reflexión, sino más bien con una pregunta que muchos a veces han hecho, es dirigida al profesor Luis Gomero acerca del fondo Ecosan. Si es que estas siglas tienen alguna connotación especial. Hay una participante que está preguntando sobre esto, ¿no? Así que esta es la oportunidad para satisfacer este interrogante, y mientras le damos pase también a otras preguntas más que se han vertido en el chat. ¿Lucho? Bueno, voy a responder esa pregunta, creo que viene de Patricia, ¿no? Bueno, yo puse el nombre de Ecosan porque son los nombres de mis 2 hijas que tengo, ¿ya? Una se llama Helen y otra se llama Sandy. Junté las iniciales y de ahí sale el nombre de Ecosan, ¿no? Entonces, bueno, tiene una relación netamente familiar, ¿no? Por supuesto que la idea es que esta experiencia tenga, digamos, una sucesión generacional. Eso es lo más importante, y esperamos que eso pueda ser así. Muchas gracias. A la doctora Carmen Felipe Morales, ¿no? Hay un participante que pregunta acerca de si esta experiencia, a partir de la experiencia de Casablanca, puede convertirse en un ejemplo y en una forma de rescatar el turismo, ¿no? Y cuáles serían las principales dificultades que se presentan en las fincas tradicionales para poder transitar hacia la agroecología.
Bueno, primero, antes que me olvide, yo coincido con Miguel Altieri sobre la FAO ahora está nombrando, no habla de principios, sino de elementos, algo así, que es una palabra muy genérica. Yo coincido, los principios agroecológicos los venimos trabajando hace años, y eso hay que reconocer el impulso de Miguel Altieri y todo el grupo con el cual, digamos, se inició mucho ese movimiento a nivel latinoamericano. Bueno, sobre lo de la finca, perdón, me dijiste, ¿me puedes repetir un poquito? Sí, claro. Que si la experiencia de Bioagricultura Casablanca puede ser tomada como un ejemplo para fomentar el turismo. Bueno, como les comentaba, no estaba en nuestros planes de mi esposo, de Ulises y mío, primero que se convierta en una, digamos, en una finca de atractivo turístico, pero la gente se fue pasando la voz. Y yo creo que eso es interesante porque la gente, sobre todo, estamos cerca a Lima, en el caso, por ejemplo, del Valle del Urín, ¿no? Y los limeños pues quieren salir un poco, ir a las playas, pero también ir al campo, pero no van a ir al campo pues a ver un monocultivo, ¿no? Bueno, igual sucede con los turistas. Entonces, ahí viene el atractivo, ver algo que sea diferente, diverso, ¿no? Que puedan inclusive degustar los productos, porque también ahí vendemos los productos en la finca y también se transforma, se hace heladitos, etcétera, ¿no? Inclusive a veces nos piden con almuerzo. Y yo creo que sí. Mira, modestia aparte, nosotros no tenemos inclusive página web, ¿no? Pero las personas que nos visitan se han ido pasando la voz, y eso es bueno. Y yo creo que también hay estas experiencias en otros lugares, bueno, la finca que ha presentado Lucho, he tenido la oportunidad de visitar en Huancavelica, en Cusco, en Apurímac también, ¿no? Y eso hay que promover, porque si dependemos, seamos claros, si solo dependemos de la venta de los productos, la agricultura en el mundo, eso ya lo he escuchado, inclusive economistas y de otros, no es de pronto la actividad más rentable, ¿no? En términos de que se busca siempre que los productos sean más baratos para los consumidores, ¿no? Por eso es que los países del primer mundo subvencionan a sus agricultores, y eso lo saben bien, en Estados Unidos, en Europa, pagan a sus agricultores, les dan una serie de subsidios, asistencia técnica a los productos. En cambio, acá en el Perú, no. Aquí más bien al contrario, creo que nosotros subsidiamos más bien, ¿no? Y yo creo que ahí hay todo un reto que tiene que cambiar, que yo creo que está de alguna manera, por lo menos tenemos la ley de la agricultura familiar, de promoción de la agricultura familiar, la ley de promoción de la agricultura ecológica u orgánica, que nos costó tanto, ¿no? ¿Verdad? Lucho ha estado metido, Sánchez, bueno, todo el movimiento, la RAE, y la ley de la alimentación saludable. Creo que si esas tres leyes, por ejemplo, realmente se vinculan, y sobre todo que se, digamos, den en políticas, no solamente políticas que estén en el papel, sino en acciones concretas, ¿no? En fondos que, como bien lo reclama Gerardo, que se puedan realmente dar a los pequeños agricultores, que estamos tratando de hacer un país más viable del punto de vista, digamos, de la producción sana, de no contaminar el ambiente, que generamos lo que los economistas dicen, externalidades positivas, ¿de acuerdo? Comenzando por la misma salud. Evitaríamos muchas enfermedades si es que las personas se alimentan bien, llevan una vida sana. Y eso también tiene un costo para el Estado, por ejemplo, ¿no? Y no tener que, no estar contaminando el agua, el suelo, el ambiente. Entonces, yo creo que ahí necesitamos hacer realmente estos análisis de manera integrada. Y quisiera también terminar diciendo algo. La agricultura, la agroecología valora mucho el conocimiento tradicional, pero ese conocimiento tradicional hay que, repito, validarlo a través de la investigación. Nosotros aplicamos, por ejemplo, en la finca, varias de esas prácticas que la hemos validado en trabajos de investigación. Pongo un ejemplo, que siempre, por ejemplo, el usar plantitas repelentes, como es el molle,
que no matan, sino ahuyentan, ¿no?, algunas plagas sin tener que usar pesticidas, ¿no? Sembramos la papita con la ramita del molle debajo de la papa y ya lo hemos validado en una tesis. Cuando se pone la ramita de molle, ¿no?, no hay tanto ataque de ese gorgojo de los Andes que cuando se deja de poner. En un caso es 40% ataque, cuando se pone la ramita de molle solo 4%. Eso lo hemos validado en trabajo de investigación. Entonces sí es un reto para las universidades, para los institutos, y en particular las universidades y facultades de agronomía, ¿no?, el investigar, pero sobre la base justamente, ¿no?, del conocimiento local, ¿no?, tradicional, por supuesto sin negar los avances de la tecnología moderna. Es un intercambio de saberes lo que tenemos que justamente proponer, ¿no? Y en eso sí yo veo como digo, que se está haciendo, pero todavía, claro, faltaría un poco más, ¿no?, de eso. Bueno, no sé si he respondido la inquietud o la pregunta, pero bueno. Muchas gracias, Carmen. Una última consulta que está dirigida al ingeniero Luis Gomero, que dice cómo apoyar a la agricultura ecológica en la cuenca del río Mala. Bueno, también se la dirigen a Saray Ciura, pero en este caso yo soy moderadora, así es que le doy el pase a Lucho Gomero. Bueno, yo creo que necesitamos organizarnos para poder desarrollar este tipo de experiencias. Alguien tiene que empezar a promover entre los agricultores. Yo creo que en Mala ha estado esta institución Guayuná, no sé si sigue todavía trabajando, tenía experiencias muy interesantes. A partir de esas experiencias empezar a desarrollar. Creo que hay que motivar a los agricultores. Al inicio son muy pocos, pero después estas van creciendo. Además, es muy importante que ahora seamos muy exigentes con los gobiernos locales. O sea, hay un marco legal en que los gobiernos locales tienen que apoyar este tipo de iniciativas y tienen que entregar algo de recursos, por lo menos para que puedan brindar un nivel de asistencia técnica. Entonces, las experiencias existen, ¿no? Por ejemplo, los que estamos en el Valle de Chillón podríamos brindarles la pasantía o la experiencia que tiene la doctora Carmen. O sea, hay experiencias ahora que se pueden ver y hay otras, ¿no? Y a partir de esas experiencias podemos empezar a implementar iniciativas a nivel de esas unidades productivas. Lo que es importante destacar que en nuestro país la gran mayoría son pequeños productores, o sea, las fincas o las parcelas son de menos de 5 hectáreas. Entonces, en esas condiciones, por lo menos tenemos la seguridad de que el proceso de diversificación ya está planteado como tal, pero hay que mejorarlas, hay que organizarlas mejor y además saber gestionarlos. Y paralelo a eso tenemos que trabajar el tema de los mercados. Creo que eso es una posibilidad para poder impulsar estas experiencias en una escala de masificación. Gracias. Muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a dejar aquí las preguntas. Solamente hacer una última reflexión y conclusión acerca de las excelentes experiencias que se han presentado. En primer lugar, que la agroecología no es una suma de tecnologías que tenemos que aplicar. La agroecología puede ser totalmente creativa y se basa en principios. Los principios que se derivan de observar la naturaleza y del acompañamiento a los productores, del intercambio de saberes con los agricultores locales, con los agricultores tradicionales, porque muchas de las prácticas que devienen en tecnologías y que son eficientemente del conocimiento tradicional, las estrategias de conservación del suelo frente a la falta de agua, las estrategias de conservación del suelo en pendiente frente a la erosión, o las estrategias de protección del clima y las estrategias también de conservación de recursos a través del uso de la biodiversidad. Y la biodiversidad es un concepto que desde la agroecología se mira como para hacer funcionar mejor estos agroecosistemas, es decir,
en la naturaleza está claro que el monocultivo no existe y por lo tanto es tal vez el primer problema que tiene la agricultura que se muestra en crisis. Entonces, esto tarde o temprano genera los problemas que estamos viendo de explosiones de plagas y de problemas de los que no estamos ajenos los productores ecológicos, pero que sin embargo los sistemas agroecológicos y que utilizan principios ecológicos tienen a la vez mejor respuesta desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista productivo. Esto ya se observa a través de las diferentes experiencias y a través de también la producción en el país. Sin embargo, está claro que los productores ecológicos no gozan de los mismos privilegios que podemos observar para el desarrollo y la promoción de la agricultura de gran escala o la agricultura de exportación. Entonces, hay elementos claves en la agricultura peruana que desde la agroecología se deben levantar, pero junto con ellas, tal vez una de las más importantes, tiene que ver con la organización de los productores. Si los productores no adoptan como sí el cultivo ecológico, si los productores no ven en los principios agroecológicos una forma de gestionar mejor sus recursos, entonces las posibilidades de hacer un mayor escalamiento, las posibilidades de hacer más grande la agricultura de principios ecológicos será mucho más difícil. Y esto viene porque no hay una experiencia, digamos, de organización, especialmente de los pequeños productores que son la mayor parte en el Perú. Entonces, esto lo quiero mencionar a partir de uno de los comentarios acerca de que no solamente los especialistas en agricultura somos los que debemos discutir este tema, sino que efectivamente necesitamos el aporte, ¿no?, y la conjunción de las diferentes miradas desde la economía, desde los factores sociales y desde muchos de los problemas que tiene la pequeña agricultura para poder organizarse y para ser mucho más eficiente. A raíz de la pregunta en el Valle de Mala, yo quería mencionarle que en el Valle de Mala hay pioneros, productores pioneros, ¿no?, en la agricultura ecológica, como es la Asociación Biofruit, con Pedro Francia, Gerardo Ávila, ¿no?, que tienen más de 25 años de ser agricultores ecológicos certificados, y la experiencia de la Asociación Dos Valles, que agrupa más de 40 productores pequeños, pero que con muchas dificultades tienen que enfrentar el problema de la fluctuación de precios, el problema de a veces de la no discriminación acerca digamos, de la calidad de los productos y que tienen que competir a veces en desventaja respecto a los precios en el mercado. Esa es una tarea pendiente, ¿no?, junto con el desarrollo de esta propuesta agroecológica. Por último, yo solamente quería mencionar de que de las experiencias que hemos visto, de las respuestas y las reflexiones que se han dado, la primera conclusión que tendríamos que tener es que la agricultura de principios ecológicos es viable y va camino a desterrar muchos de los mitos que quienes venimos formados desde una escuela tradicional, convencional, nos educaron, ¿no?, por decirlo así, con un prejuicio acerca de las posibilidades y las herramientas para poder ser productivos, eficientes y sostenibles, ¿no? Entonces, el divorcio entre lo que es la productividad y la conservación de los recursos es un tema que la agroecología está desmistificando, y el mito de la productividad es un mito, valga la redundancia, que también poco a poco se viene cayendo en la medida en que se crean nuevas iniciativas, en la medida en que se dan facilidades para acceso a los mercados. En esta pandemia hemos observado cómo ha habido una gran demanda por tener productos frescos, productos saludables, productos ecológicos, productos certificados, y esa gran demanda en un momento no pudo ser abastecida. Primero, porque los agricultores no encontraban los canales adecuados, y segundo, porque los consumidores no sabían dónde encontrarse con estos productores. Entonces, esas son tareas que el movimiento agroecológico
va a tener también por delante, junto con los esfuerzos individuales que estamos viendo que los productores ecológicos hacen en cada finca. Muy bien, yo sin más quiero agradecer al profesor Miguel Altieri, quiero agradecer a Gerardo Medina, quiero agradecer mucho a Luis Gomero y a Carmen Felipe Morales y al doctor Ulises por haber abierto las puertas de sus pequeñas experiencias, de sus pequeños espacios y por compartir también, digamos, tanto conocimiento. Muchas gracias y yo le doy el pase a Silvana. Muchísimas gracias, Saray. Muchísimas gracias a todos los participantes de las diferentes fincas y experiencias alrededor del Perú y bueno, y también fuera del Perú que hemos mostrado. Ha sido muy enriquecedor. Y para no quitar más tiempo, porque ya son las 6:05, nos hemos pasado 5 minutitos, pero con muchas historias y muchísimo conocimiento también. Quiero mencionar que las personas que no han podido ver todas las ponencias, digamos, de las diferentes personas que nos han acompañado, de especialistas, pueden verlo vía nuestro fanpage en el Consorcio Agroecológico Peruano, compartirlo todas las veces que deseen y bueno, tenerlo como una referencia también para sus proyectos. Agradecemos la participación de todos a la primera fecha del ENADE 2020. Les recordamos que mañana tendremos también la conferencia Ciencia y Tecnología, Agenda País y el sector agricultura a las 9 de la mañana, así como la mesa Ayacucho Agroecológico a las 11 de la mañana, hora Perú, y finalmente a las 4 de la tarde retomaremos la jornada con la conferencia sobre políticas para el desarrollo rural sostenible. El link del ingreso será el mismo y nos vemos también por el fanpage del Consorcio Agroecológico Peruano. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, Adiós. gracias.